Hola, bienvenidos a Somos BIT. Este es el programa corporativo de la organización BIT, en donde traemos toda la experiencia y el conocimiento de nuestras obras de salud, de educación, de familia y de comunicaciones. Hoy tenemos un tema súper interesante. Se trata de la aerosol terapia. ¿Les suena? Sí, nos suena como algo de aire, pero también terapia, porque es muy importante todo ese tema de la adherencia a los medicamentos y la aerosol terapia, por supuesto que hace parte de este esquema. Por eso le damos la más cordial bienvenida a Olga Cecilia Vasco. Ella es terapeuta respiratoria de nuestra clínica CardioBIT. Olga, bienvenida a Somos BIT. Muchísimas gracias. Bueno, Olga, cuéntanos cuando hablamos de aerosol terapia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a hacer la administración de medicamentos por vía inhalada con el aerosol. Aerosol es una nube, unas partículas que viajan en el aire, y terapia pues es la terapia con aerosol, es administrar un medicamento elegido por el médico con ese fin. ¿Cómo se clasifican esos aerosoles? Hay de varios tipos, hay 3 tipos. Hay aerosoles húmedos, que son las nebulizaciones que comúnmente conocen las personas, y hay inhaladores de dosis medida, que serían presurizados, y hay de polvo seco, que son otro tipo de inhaladores que en el tiempo fueron surgiendo por las necesidades que han presentado los pacientes. Entonces yo traje por acá algunos de los dispositivos para mostrarles. Este sería un inhalador de dosis medida o presurizado, sí, de dosis medida presurizado, que es el que tiene este contenedor plástico y este contenedor metálico. Ajá. Este es uno de ellos. Este es uno de polvo seco, que muchas de las personas pues que tienen enfermedades respiratorias crónicas ya lo han utilizado. Además de estos dispositivos de polvo seco, tenemos otros que vienen con este tipo de empaque, vienen como en capsulitas que tienen un tratamiento pues diferente. Y estas son las nebulizaciones pues que comúnmente utilizamos, que serían las de aerosol húmedo. Cuando tú hablas de seco, húmedo, en cápsulas, es porque así está, esa es la presentación del medicamento. Sí, así está diseñada la presentación del medicamento y cumple con los requerimientos para que se dé un adecuado depósito dentro de la vía respiratoria. Ok. ¿Y a qué tipo de personas o de situaciones de enfermedad le corresponde cada uno? Bueno, que cada uno le corresponda a una enfermedad en específico, no tanto. Yo creo que la elección la hace el médico teniendo en cuenta el tipo de medicamento de acuerdo a la enfermedad que va a manejar y el tipo de paciente de acuerdo al estado neurológico, ¿cierto? Sí. Porque es un poco más engorroso utilizar un inhalador de dosis medida que tiene que controlar el paciente su patrón respiratorio, o en estos de polvo seco, ¿cierto? Que tienen una forma de administración diferente en un paciente que que está muy dormido, que está en coma. Entonces es muy diferente el tipo de administración. Entonces esa es una de las cosas que tendríamos en cuenta a la hora de elegir el tipo o la forma para administrar un medicamento de aerosol. Ah, qué interesante. Y aquí, digamos, en la clínica, que somos especialistas en todo lo cardiovascular, neurovascular y pulmonar, estos, según, digamos, el tipo de paciente, ¿cuál es el más recomendado para ellos o cómo se les administra? Como manejamos todos los tipos de pacientes, como los acabas de mencionar, pues los manejamos todos, ¿cierto? Entonces, utilizamos los inhaladores de dosis medida, estos presurizados, en las unidades de cuidado intensivo. Y en los pacientes en hospitalización los utilizamos con aerocámaras, que tal vez más adelante los podremos comentar. Y utilizamos las nebulizaciones en los pacientes que tienen esas indicaciones precisas de que no pueden colaborar muchísimo o que por aspecto neurológico o de estado de conciencia no nos pueden colaborar con la activación de un medicamento como es el IDM. La gente de pronto suele ser un poquito más necia con la aerosol terapia que con los medicamentos pues orales o cómo es el funcionamiento. Hay una cosa que yo llamo los mitos y leyendas sobre los inhaladores, ¿cierto? Sí. Porque la gente se ha creado un mundo grandísimo, enorme, porque cogen de allí y de allá mucha información y no van de pronto a las personas que realmente les van a orientar sobre el tratamiento que están recibiendo o que van a recibir. Entonces, en muchos
dicen, es que esto me hace crecer el corazón, es que esto me envicia, es que esto no es tan bueno. Entonces, eso hace que se entorpezca la adherencia al tratamiento de los pacientes y que en el tiempo no se vea la respuesta que está buscando el médico y que mejore la calidad de vida del paciente. ¿Y de dónde vienen esos mitos? ¿Qué relación puedes creer que tengan? Yo creo que la desinformación, ¿cierto? La desinformación y que tal vez en el tiempo no era muy conocido por los profesionales de salud, porque no es todo el tiempo han habido especialistas de cuidado respiratorio, no toda la vida. Entonces, en la medida que fue creciendo la terapia respiratoria, fisioterapia, enfermería y nos fuimos educando, pues estamos educando muchísimo más los pacientes, ¿cierto? Es más el compromiso ahora en esta época. Entonces, a raíz de todas esas desinformación que tienen los pacientes y de la falta de responsabilidad en otros tiempos, pues entonces los pacientes se fueron como haciendo esas ideas erróneas. Sí. Uno pensaría entonces, digamos, que pues por ser aerosol, ¿cierto? Debería ser como muy enfocado a lo respiratorio, a todo el sistema respiratorio. Sí, ¿Esa es la idea de estos aerosoles? Esa es la idea, administrar medicamentos de elección para el tratamiento o el manejo de las enfermedades respiratorias, porque tienen esa ventaja, es localizado, son mínimas dosis y tienen estas tres formas de administración. Súper bueno. Olga, yo quiero que tú aquí nos expliques muy bien cómo se debe hacer el uso, cómo debe ser la inhalación, dónde se deben poner, porque pues a veces lo hacemos mal y entonces por supuesto tampoco va a tener el efecto esperado, ¿cierto? Entonces, qué rico que nos muestres, aquí nos enseñes cuál es la manera correcta según el tipo de cada uno de ellos. Para la administración de estos medicamentos hay que tener varias cosas en cuenta. No solo la que mencioné ahorita, el estado neurológico, la colaboración del paciente, sino también qué tanto aire puede inspirar mi paciente y qué tanto flujo puede producir el paciente para que mejore el depósito del medicamento en la vía respiratoria, donde queremos que llegue. Eso es muy importante, sí, porque a veces le exigimos mucho a los pacientes o a los enfermos de nuestras familias, y hay que tener en cuenta todos estos importantes temas. Muy importante. Entonces, por ejemplo, este inhalador, que es uno de los más comunes, que vienen varios tipos de medicamentos, no es solamente un salbutamol, que es uno de los que es el más conocido por las personas o por los pacientes, sino que vienen otro tipo de medicamentos, ¿cierto? Eso también antiinflamatorios. Entonces, este inhalador, muchas personas lo que hacen es ponerlo simplemente en la boca, pero no tienen en cuenta que debe ser en una angulación que pegue contra el paladar y que deben coordinar ese disparo, esa activación del inhalador con la inspiración que van a hacer. La inspiración debe ser muy profunda y rápida para poder que el medicamento, al impactar en el paladar, se parta en partículas muy pequeñitas, en las micras, menor de 5 micras, para que se impacten en los bronquiolos respiratorios, ¿cierto? Como donde necesitamos como en un angulito que dispare. Así más o menos, que pegue contra el paladar. Esto para pacientes que pueden coordinarlo perfectamente y que cuando están en la calle hay muchas cosas que la gente tiene también muy interiorizadas, es el no uso de las inhalocámaras, ¿cierto? Inhalocámara es este aparato que utilizamos o debemos utilizar con este. ¿Por qué? Ahí viene el otro tipo de paciente. Los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, como el asma y como el EPOC, que ya están en un estadio más avanzado y que el flujo de aire que generan y el volumen que entran es muy bajito, ¿cierto? Además, entran en crisis. Entonces, es mucho más difícil la administración de medicamento y pues tenemos que asegurar que tenga un mejor depósito para que tengamos una mejor respuesta. Entonces, estas inhalocámaras que deben de cumplir de 350 a 550 mililitros de espacio, o 750, entonces estas inhalocámaras lo que hacen es que al poner el medicamento acá, el inhalador, el cartucho, hacer el disparo, va a hacer que se rompa contra las paredes y que el paciente se lo pueda respirar, poniendo este sello en la boca y en la nariz. Vienen también con boquilla. Hay inhalocámaras que son libres, como esta que no tiene válvula, y otras como esta que tienen valvulita, que son muy bonitas,
son muy cómodas para cargar incluso en el bolso. Las mujeres pues que mantenemos esos bolsitos o los caballeros que cargan, esta se abre de esta manera y tiene esta válvula unidireccional que permite que al impactarse el inhalador acá pueda tomar el paciente, pero que cuando bote el aire no barra lo que está aquí, no que en la próxima inspiración él se lo pueda respirar. Ahí tengo una duda. Cuando dices cuando bota el aire, o sea, el paciente dispara, inhala, ¿cierto? ¿Y por dónde exhala? ¿Cómo debe exhalar? Entonces, voy a hacer la demostración con esta inhalocámara. Entonces, lo que debemos hacer inicialmente es agitar el inhalador para activar el medicamento. Cuando está nuevo y lo están sacando de la cajita, lo agitan y deben de botar los puff. ¿Sí? Los disparitos. Lo instalan en la inhalocámara, se la deben de poner. Esta es de boquilla, la otra que les mostré hace un momento es de mascarita, que también tiene pues, vienen estas dos presentaciones. Se la ponen en la boca y la sellan con los labios. La inspiración se va a hacer por la boca y la exhalación por la nariz. O la pueden retirar y botar por la boca. Okay. Hay otras que tienen el beneficio pues de la máscara y tienen válvula unidireccional, acá para tomar y nasal para botar. Okay. ¿Sí? Pero no es la idea de exhalar dentro de la inhalocámara. No, ejemplo de esta, no exhalar dentro de la inhalocámara. Respirar ahí. Entonces la técnica adecuada para la administración del inhalador es la activación del inhalador. Lo instalo en la inhalocámara, en la que tenga uno en la casa. Sello la boquilla con los labios, hago el disparo y inhalo inmediatamente. Sostengo durante 10 segundos y si retiro la inhalocámara puedo exhalar por la boca suave o lo hago por la nariz. Si tengo una inhalocámara que tiene la mascarita, aquí tengo el espacio para hacer la exhalación o con estas para coordinarlo de una manera mejor. Y se repite de acuerdo a la dosis, a la prescripción que hizo el médico. O sea, eso por cada puff. Sí, por cada, por cada puff. Listo. Esa es la forma de administrar los IDM. ¿Sí? La forma de administración de que tiene la dosis exacta porque viene en capsulita, es muy fácil. Se activa y se introduce la capsulita acá. Cuando lo sello, este botoncito lo hundo y tiene un punzón que lo que hace es romper la capsulita y al ponerlo en la boca hago la inspiración profunda para que se realice el depósito del medicamento en los bronquios. Este es otro de los medicamentos, este es otro. Pues claro, viene la capsulita y tiene la dosis ahí contada, ¿cierto? Este es otro que activo la dosis por medio de esta palanquita y lo pongo en la boca y realizo la inspiración. Favorece la administración de medicamentos este tipo de inhaladores de polvo seco que tienen contador. ¿Sí? El de la pastillita, este Turbo Eiler, que es el sistema rotairero Turbo Eiler, que es el silbato, el famoso silbato que los pacientes conocen. Se rota y hace un cliccito y se pone como un silbato y uno realiza la inspiración profunda. La diferencia con este inhalador es que estos tienen contador y me cuentan las dosis exactas. No, el fabricante nos dice tiene 150 dosis, 180 dosis, ¿cierto? En la activación botamos 2, ¿cierto? Cada una tiene 100 microgramos, ¿sí? Ejemplo, porque depende del tipo de medicamento, ¿cierto? Si yo necesito saber en cuánto va mi inhalador, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta. Buena pregunta. Sí. Esa es la pregunta que muchos de los pacientes se hacen o de las personas. Entonces, no se puede confiar uno en que, vamos a moverlo, a agitarlo, a ver qué tal se siente, o miremos si lo sacamos de aquí, a ver cómo nos va a hacer, ¿cierto? Porque además, esto adentro tiene un polvo, por decirlo así, que se llama propelente, que es el vehículo que transporta el medicamento. Ese propelente puede que el medicamento se gaste, si se consuma, pero queda algo ahí. Entonces esa es una de las cosas que entorpece además la adherencia al tratamiento, porque los pacientes creen que todavía tienen y se lo hacen hasta que ya no les suene nada. Entonces cumple pues con unas dosis, pero la recomendación es realizar una prueba diferente
para poder garantizar que se cumplan como con las dosis y la administración del medicamento y que el paciente, en el medio en que vivimos, pues sepa cuándo debe ir a la EPS a reclamar, a solicitar los medicamentos, sí, y que garanticemos una terapia continua, ¿sí? Para que mejore pues también la administración del medicamento. Muy bien. Pero entonces estabas diciendo algo que en la caja donde vienen los medicamentos, pues este medicamento trae algún tipo de información de cuándo debe cambiarse. Sí, entonces estamos acostumbrados a que la letra pequeñita uno no la lee, sí, ¿cierto? Sí. Entonces sacan el medicamento y va a la basura la cajita, ¿sí? Sí. Entonces la recomendación es que cuando saquemos el medicamento lo rotulemos y lo marquemos ahorita al fecha, sí, ¿sí? Porque además estos medicamentos como el salbutamol y los que vienen así, como este cartuchito presurizado, son para rescates en momentos de crisis. Entonces quiere decir que los vamos a utilizar con mayor frecuencia, sí, porque la respuesta es mucho más rápida. Entonces la recomendación es que revisemos el inserto de papel que trae la cajita, el estuchito, y observemos si trae el dibujo de la prueba del inhalador, que es este. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos muestra este dibujito? Esto es un recipiente con agua, ¿sí? Lo azul claro es el agüita. Y lo que hay navegando ahí en esa agüita es este contenedor metálico. Déjame ver, tranquila, sí. Este contenedor metálico que no le va a entrar agüita por ningún orificio y no se va a derretir tampoco pues como el empaque. Entonces, uno lo descarga en el agua y de acuerdo a la posición en que esté, nos va a decir qué dosis me queda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta dosis, tengo un cuarto donde ya está descubierto prácticamente todo en el inhalador. ¿Cuál es la recomendación que le hacemos a los pacientes? Cuando esté ahí, ya lo usa y lo bota. Sí. Y lo descarta. Puede ser muy rápido, que se le acabe muy rápido, o puede ser que le dure mucho. Eso depende de la frecuencia con que lo deba utilizar. ¿Para qué tipo de enfermedades es más común utilizada la aerosolterapia? Para enfermedades respiratorias, sobre todo las obstructivas. Entonces lo utilizan muy comúnmente los pacientes que tienen EPOC y asma. Sí, EPOC de tipo bronquítico sobre todo. Ok. Y lo otro es, o sea, ¿qué tan importante es que la familia esté involucrada en esta terapia? Extremadamente importante. Y no solamente la familia, porque muchas veces los cuidadores del paciente no son el círculo familiar, sino los amigos, los vecinos, los del lugar donde vive, un centro donde vive. Entonces, lo que debemos hacer es instruir a esas personas y al paciente sobre el correcto uso de las inhalaciones, de los inhaladores, en cualquier presentación, para que le hagan el seguimiento, ¿cierto? Y que si tienen alguna duda, pues dejarles la puerta abierta para que hagan las preguntas en el momento que ellos lo consideren. Ok. Y la otra pregunta sería, o sea, ¿esto puede ser temporal, el uso de la aerosolterapia, o puede ser ya de por vida? Puede ser temporal porque, hablando del asma, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, en los niños muy temprano se usan los inhaladores cuando se manifiesta en la edad temprana. Pero el asma tiene una época de remisión en la adolescencia. Entonces, ahí se aplaza más el uso de los inhaladores y hay jóvenes que ya no los necesitan. Pero puede ser que en la edad adulta los vuelvan a necesitar, ¿cierto? Y enfermedades crónicas como el EPOC, sí, es una enfermedad crónica que es de manejo, es para todo el tiempo y debemos hacer un seguimiento mucho más riguroso de la técnica y de la administración de medicamentos dependiendo del tipo que le ordene el médico al paciente y garantizar que hay una buena respuesta a este medicamento. Bueno, me imagino que también te deben haber dicho esto, que digamos el médico les dice 2 PUF, ¿cierto? Pero entonces se echan 3 para que les funcione mejor. ¿Qué tan delicado es esto? Demasiado delicado. Porque aquí estamos viendo cómo viene el estuche, ¿cierto? Para el medicamento. Pero los medicamentos son los que traen los riesgos, ¿cierto? Entonces, el salbutamol, por ejemplo, tiene efectos sobre el corazón. Sí. Hay otros medicamentos que son de tipo antiinflamatorio, entonces no podemos automedicarnos o hacer una sobredosificación.
Exacto. Eso depende también una adecuada respuesta del medicamento. Entonces, dentro de esos mitos y leyendas, entonces la gente no es que si lo uso mucho se me crece el corazón, entonces hay que tener la precaución de cumplir siempre con los 5 correctos que nosotros utilizamos en la clínica, ¿cierto? En todas las clínicas. Entonces, que sea el medicamento correcto, para la enfermedad que es, sí, para la enfermedad correcta, el paciente correcto, la dosis y la hora, la hora correcta. Entonces, siempre verificarlo. Y esa es la otra cosa. Hay que hacer la administración de los medicamentos siempre a una hora exacta. Porque entonces debemos garantizar que esa concentración que queda allá dentro del cuerpo se perpetúe, se sostenga para que el efecto sea mejor y se vea reflejado en la calidad de vida del paciente. No es más, eso es lo que buscamos con eso, que se mejore la calidad de vida. Claro que sí. Pues Olga ha sido muy clara, yo te agradezco mucho esta claridad pues con esta información y siempre recordarles que aquí somos un equipo, o sea, en todas las instituciones hospitalarias debemos hacer equipo, la familia, los terapeutas, los médicos, las enfermeras, toda esta parte asistencial que está acompañando ese proceso de recuperación de los pacientes, que no es solo como ellos, no, depende mucho también de nosotros como acompañantes, como familia y como pacientes, ser supremamente responsables y comprometidos, adherentes a los tratamientos para que realmente mejoremos. Definitivamente, el trabajo siempre va a ser en equipo. Sí, pues Olga, muchas gracias por estar acá de nuevo y a ustedes los esperamos en otro programa de Somos Bit. Hasta entonces.